Сегодня мы будем тренироваться в понимании испанской речи на слух. В первой части видеоурока мы прослушаем рассказ в замедленном темпе с субтитрами. Во второй, основной части, мы прослушаем рассказ в замедленном и нормальном темпе с паузами для повторения. Постарайтесь повторять вслух за диктором, имитируя интонацию и произношение. Кроме практики понимания на слух, это еще и хорошая тренировка устной речи. В третьей части для закрепления результатов послушайте рассказ без субтитров и озвучки перевода в нормальном темпе. Cada año, el 15 de diciembre, la gente de todo el mundo que habla Esperanto celebra un día especial. Es el cumpleaños de Zamenhof, el hombre que creó el Esperanto. También se celebra como el Día de la Literatura en Esperanto. Desde el comienzo del Esperanto en 1887, se han escrito muchos libros en este idioma único. Con el tiempo, la cantidad de literatura en Esperanto ha crecido. Muchas obras se han traducido a este idioma y del Esperanto a otros idiomas. Bibliotecas de todo el mundo tienen secciones dedicadas a libros en Esperanto. Dos de las colecciones más grandes se encuentran en la Biblioteca Nacional de Austria y en la Biblioteca Británica. Estas colecciones son tan valiosas porque incluyen publicaciones en Esperanto desde su creación. Investigadores de todo el mundo utilizan estas colecciones para su trabajo. Una figura fascinante en el mundo del Esperanto es Vasily Eroshenko, un esperantista ciego, viajero y escritor. Su historia de vida es inspiradora y demuestra el poder del Esperanto para conectar a las personas. En 1912, Eroshenko viajó a Londres, donde se quedó durante 6 meses. Su llegada y estancia en Londres fueron documentadas en periódicos británicos, rusos y esperantistas. Se decía, un ruso ciego, miembro de una orquesta de Moscú, ha venido a Londres siendo trasladado de ciudad en ciudad por esperantistas. A Eroshenko le honran en Japón y China, donde pasó muchos años de su vida. Se publicó toda una serie de sus encantadores cuentos en Japón. Un interesante estudio sobre los cuentos de Eroshenko apareció recientemente en un libro de Andrew Jones, Cuentos de hadas educativos. Su historia es un testimonio de cómo el Esperanto puede ser una herramienta poderosa para la comunicación, incluso para personas con habilidades limitadas. Eroshenko nació en 1889 y quedó ciego a la edad de 4 años. A pesar de su discapacidad, su familia quería que tuviera una buena educación. Vasily fue enviado a una escuela especial para niños ciegos en Moscú. Allí, no solo recibió la educación general, sino que también aprendió a tocar el violín. Cuando tenía 17 años, se unió a una orquesta especial para músicos ciegos. Aproximadamente al mismo tiempo, Vasily conoció a Anna Sharapova, una esperantista que lo animó a aprender Esperanto. Ella creía que esto lo ayudaría a ir a Inglaterra a estudiar música. El legado de Vasily Eroshenko perdura. Nuevas publicaciones y traducciones aparecen regularmente en varios idiomas. Hay un pequeño museo en su pueblo natal en Rusia.
También se celebran conferencias para conmemorar sus aniversarios y estudiar sus obras e ideas. Esta historia ilustra el increíble viaje de una persona que, a pesar de ser ciega, viajó por el mundo y compartió sus talentos, en parte gracias a la comunidad esperantista. Es un poderoso ejemplo de cómo el lenguaje puede unir a las personas, abriendo puertas y creando oportunidades para todos, independientemente de las circunstancias. Сейчас повторяйте фразы за диктором вслух, имитируя произношение и интонацию. Старайтесь уложиться в паузу. Cada año, el 15 de diciembre, la gente de todo el mundo que habla esperanto celebra un día especial. Каждый год 15 декабря люди по всему миру, говорящие на эсперанто, отмечают особенный день. Cada año, el 15 de diciembre, la gente de todo el mundo que habla esperanto celebra un día especial. Cada año, el 15 de diciembre, la gente de todo el mundo que habla esperanto celebra un día especial. Es el cumpleaños de Zamenhof, el hombre que creó el esperanto. Это день рождения Заменгофа, человека, который создал эсперанто. Es el cumpleaños de Zamenhof, el hombre que creó el esperanto. Es el cumpleaños de Zamenhof, el hombre que creó el esperanto. También se celebra como el Día de la Literatura en Esperanto. Этот день также отмечается как День литературы на эсперанто. También se celebra como el Día de la Literatura en Esperanto. También se celebra como el Día de la Literatura en Esperanto. Desde el comienzo del Esperanto en 1887, se han escrito muchos libros en este idioma único. С момента создания эсперанто в 1887 году было написано множество книг на этом уникальном языке. Desde el comienzo del Esperanto en 1887, se han escrito muchos libros en este idioma único. Desde el comienzo del Esperanto en 1887, se han escrito muchos libros en este idioma único. Con el tiempo, la cantidad de literatura en Esperanto ha crecido. В течение многих лет литература на эсперанто росла. Con el tiempo, la cantidad de literatura en Esperanto ha crecido. Con el tiempo, la cantidad de literatura en Esperanto ha crecido. Muchas obras se han traducido a este idioma y del Esperanto a otros idiomas. Многие произведения были переведены на этот язык, а также с эсперанто на другие языки. Muchas obras se han traducido a este idioma y del Esperanto a otros idiomas. Muchas obras se han traducido a este idioma y del Esperanto a otros idiomas. Bibliotecas de todo el mundo tienen secciones dedicadas a libros en Esperanto. Библиотеки по всему миру имеют отделы, посвященные книгам на эсперанто. Bibliotecas de todo el mundo tienen secciones dedicadas a libros en Esperanto. Bibliotecas de todo el mundo tienen secciones dedicadas a libros en Esperanto.
Dos de las colecciones más grandes se encuentran en la Biblioteca Nacional de Austria y en la Biblioteca Británica. Две из самых больших коллекций можно найти в Австрийской национальной библиотеке и в Британской библиотеке. Dos de las colecciones más grandes se encuentran en la Biblioteca Nacional de Austria y en la Biblioteca Británica. Dos de las colecciones más grandes se encuentran en la Biblioteca Nacional de Austria y en la Biblioteca Británica. Estas colecciones son tan valiosas porque incluyen publicaciones en Esperanto desde su creación. Эти коллекции так ценны, потому что они включают издания на эсперанто с момента его создания. Estas colecciones son tan valiosas porque incluyen publicaciones en Esperanto desde su creación. Estas colecciones son tan valiosas porque incluyen publicaciones en Esperanto desde su creación. Investigadores de todo el mundo utilizan estas colecciones para su trabajo. Исследователи со всего мира используют эти коллекции для своей работы. Investigadores de todo el mundo utilizan estas colecciones para su trabajo. Investigadores de todo el mundo utilizan estas colecciones para su trabajo. Una figura fascinante en el mundo del Esperanto es Vasily Eroshenko, un esperantista ciego, viajero y escritor. Одна из увлекательных фигур в мире эсперанто – Василий Ярошенко, слепой эсперантист, путешественник и писатель. Una figura fascinante en el mundo del Esperanto es Vasily Eroshenko, un esperantista ciego, viajero y escritor. Una figura fascinante en el mundo del Esperanto es Vasily Eroshenko, un esperantista ciego, viajero y escritor. Su historia de vida es inspiradora y demuestra el poder del Esperanto para conectar a las personas. Его жизненная история восхищает и демонстрирует силу эсперанто в объединении людей. Su historia de vida es inspiradora y demuestra el poder del Esperanto para conectar a las personas. Su historia de vida es inspiradora y demuestra el poder del Esperanto para conectar a las personas. En 1912, Eroshenko viajó a Londres, donde se quedó durante 6 meses. В 1912 году Ярошенко отправился в Лондон, где пробыл 6 месяцев. En 1912, Eroshenko viajó a Londres, donde se quedó durante 6 meses. En 1912, Eroshenko viajó a Londres, donde se quedó durante 6 meses. Su llegada y estancia en Londres fueron documentadas en periódicos británicos, rusos y esperantistas. Его прибытие и пребывание в Лондоне были задокументированы в британских, русских и эсперантских газетах. Su llegada y estancia en Londres fueron documentadas en periódicos británicos, rusos y esperantistas. Su llegada y estancia en Londres fueron documentadas en periódicos británicos, rusos y esperantistas. Se decía, un ruso ciego
miembro de una orquesta de Moscú, ha venido a Londres siendo trasladado de ciudad en ciudad por esperantistas. Говорилось, слепой русский член Московского оркестра приехал в Лондон, будучи передан из города в город эсперантистами. Se decía, un ruso ciego, miembro de una orquesta de Moscú, ha venido a Londres siendo trasladado de ciudad en ciudad por esperantistas. Se decía, un ruso ciego, miembro de una orquesta de Moscú, ha venido a Londres siendo trasladado de ciudad en ciudad por esperantistas. A Eroshenko le honran en Japón y China, donde pasó muchos años de su vida. Ярошенко известен в Японии и Китае, где он провел многие годы своей жизни. A Eroshenko le honran en Japón y China, donde pasó muchos años de su vida. A Eroshenko le honran en Japón y China, donde pasó muchos años de su vida. Se publicó toda una serie de sus encantadores cuentos en Japón. В Японии была опубликована целая серия его прекрасных коротких рассказов и сказок. Se publicó toda una serie de sus encantadores cuentos en Japón. Se publicó toda una serie de sus encantadores cuentos en Japón. Un interesante estudio sobre los cuentos de Eroshenko apareció recientemente en un libro de Andrew Jones, Cuentos de hadas educativos. А недавно в книге Эндрю Джонса «Развивающие сказки» появилось интересное исследование о сказках Ярошенко. Un interesante estudio sobre los cuentos de Eroshenko apareció recientemente en un libro de Andrew Jones, Cuentos de hadas educativos. Un interesante estudio sobre los cuentos de Eroshenko apareció recientemente en un libro de Andrew Jones, Cuentos de hadas educativos. Su historia es un testimonio de cómo el Esperanto puede ser una herramienta poderosa para la comunicación, incluso para personas con habilidades limitadas. Его история является свидетельством того, как эсперанто может быть мощным инструментом коммуникации даже для людей с ограниченными возможностями. Su historia es un testimonio de cómo el Esperanto puede ser una herramienta poderosa para la comunicación, incluso para personas con habilidades limitadas. Su historia es un testimonio de cómo el Esperanto puede ser una herramienta poderosa para la comunicación, incluso para personas con habilidades limitadas. Eroshenko nació en 1889 y quedó ciego a la edad de 4 años. Василий Ярошенко родился в 1889 году и ослеп в возрасте 4 лет. Eroshenko nació en 1889 y quedó ciego a la edad de 4 años. Eroshenko nació en 1889 y quedó ciego a la edad de 4 años. A pesar de su discapacidad, su familia quería que tuviera una buena educación. Несмотря на инвалидность, его семья хотела, чтобы он получил хорошее образование. A pesar de su discapacidad, su familia quería que tuviera una buena educación.
A pesar de su discapacidad, su familia quería que tuviera una buena educación. Vasily fue enviado a una escuela especial para niños ciegos en Moscú. Василия отправили в специальную школу для слепых детей в Москве. Vasily fue enviado a una escuela especial para niños ciegos en Moscú. Vasily fue enviado a una escuela especial para niños ciegos en Moscú. Allí no solo recibió la educación general, sino que también aprendió a tocar el violín. Там он не только получил всестороннее образование, но и научился играть на скрипке. Allí no solo recibió la educación general, sino que también aprendió a tocar el violín. Allí no solo recibió la educación general, sino que también aprendió a tocar el violín. Cuando tenía 17 años, se unió a una orquesta especial para músicos ciegos. Когда ему было 17 лет, он покинул школу и присоединился к специальному оркестру для слепых музыкантов. Cuando tenía 17 años, se unió a una orquesta especial para músicos ciegos. Cuando tenía 17 años, se unió a una orquesta especial para músicos ciegos. Aproximadamente al mismo tiempo, Vasily conoció a Anna Sharapova, una esperantista que lo animó a aprender esperanto. Примерно в это же время Василий встретил Анну Шарапову, эсперантистку, которая поддержала его в изучении эсперанто. Aproximadamente al mismo tiempo, Vasily conoció a Anna Sharapova, una esperantista que lo animó a aprender esperanto. Aproximadamente al mismo tiempo, Vasily conoció a Anna Sharapova, una esperantista que lo animó a aprender esperanto. Ella creía que esto lo ayudaría a ir a Inglaterra a estudiar música. Она верила, что это поможет ему поехать в Англию учиться музыке. Ella creía que esto lo ayudaría a ir a Inglaterra a estudiar música. Ella creía que esto lo ayudaría a ir a Inglaterra a estudiar música. El legado de Vasily Eroshenko perdura. Наследие Василия Ярошенко живет. El legado de Vasily Eroshenko perdura. El legado de Vasily Eroshenko perdura. Nuevas publicaciones y traducciones aparecen regularmente en varios idiomas. Регулярно появляются новые публикации и переводы на разных языках. Nuevas publicaciones y traducciones aparecen regularmente en varios idiomas. Nuevas publicaciones y traducciones aparecen regularmente en varios idiomas. Hay un pequeño museo en su pueblo natal en Rusia. В его родной деревне в России есть небольшой музей. Hay un pequeño museo en su pueblo natal en Rusia. Hay un pequeño museo en su pueblo natal en Rusia. También se celebran conferencias para conmemorar sus aniversarios y estudiar sus obras e ideas. Также проводятся конференции, чтобы отмечать его юбилеи и изучать его труды и идеи.
También se celebran conferencias para conmemorar sus aniversarios y estudiar sus obras e ideas. También se celebran conferencias para conmemorar sus aniversarios y estudiar sus obras e ideas. Esta historia ilustra el increíble viaje de una persona que, a pesar de ser ciega, viajó por el mundo y compartió sus talentos, en parte gracias a la comunidad esperantista. Эта история иллюстрирует удивительное путешествие человека, который, несмотря на свою слепоту, путешествовал по миру и делился своими талантами, отчасти благодаря сообществу эсперантистов. Esta historia ilustra el increíble viaje de una persona que, a pesar de ser ciega, viajó por el mundo y compartió sus talentos, en parte gracias a la comunidad esperantista. Esta historia ilustra el increíble viaje de una persona que, a pesar de ser ciega, viajó por el mundo y compartió sus talentos, en parte gracias a la comunidad esperantista. Es un poderoso ejemplo de cómo el lenguaje puede unir a las personas, abriendo puertas y creando oportunidades para todos, independientemente de las circunstancias. Это мощный пример того, как язык может объединять людей, открывая двери и создавая возможности для всех, независимо от обстоятельств. Es un poderoso ejemplo de cómo el lenguaje puede unir a las personas, abriendo puertas y creando oportunidades para todos, independientemente de las circunstancias. Es un poderoso ejemplo de cómo el lenguaje puede unir a las personas, abriendo puertas y creando oportunidades para todos, independientemente de las circunstancias. Сейчас прослушайте текст в нормальном темпе, без субтитров и перевода. Cada año, el 15 de diciembre, la gente de todo el mundo que habla esperanto celebra un día especial. Es el cumpleaños de Zamenhof, el hombre que creó el esperanto. También se celebra como el Día de la Literatura en Esperanto. Desde el comienzo del esperanto en 1887, se han escrito muchos libros en este idioma único. Con el tiempo, la cantidad de literatura en esperanto ha crecido. Muchas obras se han traducido a este idioma y del esperanto a otros idiomas. Bibliotecas de todo el mundo tienen secciones dedicadas a libros en esperanto. Dos de las colecciones más grandes se encuentran en la Biblioteca Nacional de Austria y en la Biblioteca Británica. Estas colecciones son tan valiosas porque incluyen publicaciones en esperanto desde su creación. Investigadores de todo el mundo utilizan estas colecciones para su trabajo. Una figura fascinante en el mundo del esperanto es Vasily Eroshenko, un esperantista ciego, viajero y escritor. Su historia de vida es inspiradora y demuestra el poder del esperanto para conectar a las personas. En 1912, Eroshenko viajó a Londres, donde se quedó durante 6 meses. Su llegada y estancia en Londres fueron documentadas en periódicos británicos, rusos y esperantistas. Se decía, un ruso ciego, miembro de una orquesta de Moscú, ha venido a Londres siendo trasladado de ciudad en ciudad por esperantistas. A Eroshenko le honran en Japón y China, donde pasó muchos años de su vida. Se publicó toda una serie de sus encantadores cuentos en Japón.
Un interesante estudio sobre los cuentos de Eroshenko apareció recientemente en un libro de Andrew Jones, Cuentos de hadas educativos. Su historia es un testimonio de cómo el esperanto puede ser una herramienta poderosa para la comunicación, incluso para personas con habilidades limitadas. Eroshenko nació en 1889 y quedó ciego a la edad de 4 años. A pesar de su discapacidad, su familia quería que tuviera una buena educación. Vasily fue enviado a una escuela especial para niños ciegos en Moscú. Allí, no solo recibió la educación general, sino que también aprendió a tocar el violín. Cuando tenía 17 años, se unió a una orquesta especial para músicos ciegos. Aproximadamente al mismo tiempo, Vasily conoció a Anna Sharapova, una esperantista que lo animó a aprender esperanto. Ella creía que esto lo ayudaría a ir a Inglaterra a estudiar música. El legado de Vasily Eroshenko perdura. Nuevas publicaciones y traducciones aparecen regularmente en varios idiomas. Hay un pequeño museo en su pueblo natal en Rusia. También se celebran conferencias para conmemorar sus aniversarios y estudiar sus obras e ideas. Esta historia ilustra el increíble viaje de una persona que, a pesar de ser ciega, viajó por el mundo y compartió sus talentos, en parte gracias a la comunidad esperantista. Es un poderoso ejemplo de cómo el lenguaje puede unir a las personas, abriendo puertas y creando oportunidades para todos, independientemente de las circunstancias.